Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al simposium sobre el hígado como blanco de fenómenos inmunológicos. Este simposium ha sido preparado teniendo en cuenta algo que años atrás indudablemente no era del todo conocido, que era el rol que hoy día sabemos que el hígado juega dentro del sistema inmune. Esto es bastante interesante. El hígado es un órgano tolerogénico. Fíjense ustedes que recibe el turismo bacteriano que viene del intestino, y esto hace que produzca sea un órgano tolerogénico con mayor cantidad de interleuquina 10, pero a su vez participa del mecanismo inmune de una manera importante, no solo a través del sistema macrofágico fijo, sino como lo va a explicar ya a continuación el doctor Marcelo Silva. El doctor Marcelo Silva está a cargo del departamento de hígado del Hospital Austral. No necesita presentación. Este tema realmente es un tema que lo apasiona. Yo ya se lo he sentido en alguna oportunidad y por eso me parecía que va a ser un deleite de ustedes escuchar lo que Marcelo va a decir. Luego vamos a alterar un poco el orden y va a hablar la doctora Villamil, porque a pesar de que yo quería que ella estuviera conmigo esta noche, se va lamentablemente a Buenos Aires. Perdón que lo haga público, doctora, pero se va en el primer vuelo ahora a Buenos Aires. Con todo mi pesar tengo que hacer esa comunicación. Marcelo. Claro, no soy discreto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Hugo, por la invitación. Creo que cuando a Cato hoy le pidieron que hable de hepatitis C y cuando vos me pediste a mí que hable de inmunología, entendí que estabas poniéndonos un desafío por delante. A ver si la edad nos estaba atrofiando o todavía teníamos capacidad de seguir aprendiendo. Así que lo tomé realmente como un desafío y entiendo que es un tema que es tremendamente interesante y en el cual todos necesitamos ayornarnos. Hablarles a ustedes del sistema inmune, su introducción, las ramas del sistema inmune, me parece un poco que es como insultante a veces, ¿no? Pero un mínimo de orden uno necesita para poder contestar esa pregunta que hace sutilmente Hugo, si el hígado es o no es un órgano del sistema inmune, si lo podemos considerar o no. Por lo tanto, tenemos que hacer una descripción muy somera del sistema inmune para comparar al hígado con el sistema inmune. Todos conocen la importancia del sistema inmune en todo sentido y que básicamente ha sido diseñado para combatir patógenos, para combatir células tumorales y para hacer housekeeping, para limpiar detritus, inflamación y células muertas, y que lo hace básicamente a través de dos ramas: la de la respuesta inmune innata, que es la respuesta inflamatoria inicial, que está mediada por un conjunto de células diferentes, y la de la respuesta inmune adaptativa o la respuesta inmune celular, que es mucho más precisa, que va a través de los linfocitos T y de los linfocitos B en su conjunto, a tener la capacidad de lidiar con los patógenos fundamentalmente intracelulares. Pero como dije antes, el sistema inmune no está diseñado exclusivamente para combatir patógenos, sino para tener un delicado equilibrio homeostásico. Estas son las células que componen el sistema inmune, que ciertamente no vale la pena describirlas en detalle, sino simplemente decir es un conjunto enorme de células, y en la medida que avanza la biología molecular vamos encontrando receptores que diferencian y desdiferencian cada uno de ellas.
Entonces esta nomenclatura hoy es una nomenclatura que está cuasi obsoleta y a las células se las empieza a denominar por los marcadores de membrana y componentes peptídicos que tienen en la membrana. Con lo que tiene que ver respecto a la serie mieloide, uno diría, como explicaba muy bien Hugo, los monocitos, ¿sí?, son células que tienen un componente importante no solo en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmune innata, sino que son a través de la activación de ellos o de los macrófagos o de células presentadoras de antígenos, la respuesta inmune adaptativa a continuación. Y cuando hablamos de las otras células, los neutrófilos y eosinófilos, básicamente tienen como responsabilidad liberar diferentes sustancias que son las que van a ir a destruir los patógenos cuando estos patógenos son muy grandes y no pueden ser fagocitados por los macrófagos. Cuando entramos en las células de la serie linfoide, conocemos con claridad los linfocitos T, los linfocitos B, los NK y un conjunto de otros nuevos linfocitos no muy bien agrupados todavía en cuanto a su función. Pero no solo son las células las que tenemos que ver, sino también que hay mucosas que forman parte del sistema inmune, como la mucosa del GALT, el BALT o el MALT, en función de dónde están ubicadas estas mucosas y que, por supuesto, en su mucosa y submucosa tienen un conjunto de células que también son responsables de gatillar distintas formas de respuesta inmunológica. Y los órganos que son aceptados como órganos del sistema inmune son el timo y la médula ósea como los órganos linfoides primarios, y los secundarios, los ganglios linfáticos, el vaso y las mucosas de los aparatos digestivo y respiratorio. Y como ven, el hígado no está. Entonces la pregunta ¿es el hígado un órgano inmune? Y vamos a empezar a hacer algunas descripciones del hígado para que vean que tiene un conjunto de similitudes o de peculiaridades que pueden hacer que al final de la charla aceptemos el desafío de animarnos a denominar al hígado como un órgano más del sistema inmune. Por de pronto, el hígado tiene una arquitectura vascular particular que facilita enormemente la interacción entre células inmunes de todo tipo y distintas células del parénquima hepático, que tiene, como dijo bien el doctor Tano, una exposición constante a distintos antígenos y patógenos derivados del intestino a través de la circulación portal sin generar reacciones excesivas de autoinmunidad, que contiene distintos subtipos de linfocitos, todo el repertorio de linfocitos T, NK, linfocitos B, así como también células de origen mieloide. Y vamos a ver hacia el final que hay algunas células del parénquima hepático que desarrollan la capacidad de generar respuesta inmune. Y que, como ya fue dicho, promueve tolerancia inmune, pero no solo tolerancia, sino es inteligente y tiene la capacidad al mismo tiempo de generar respuestas inmunes específicas, de los más variadas, capaces de controlar distintos tipos de patologías. Simplemente para que vean en esta diapositiva lo que es el dibujo del espacio de Dice, que es ese submundo mágico donde conviven un conjunto de células, hepatocitos, colangiocitos, la membrana basal de las células, el sinusoide, y flotando entre el sinusoide y el espacio de Dice penetran las distintas células del sistema inmunológico, que son las que van a interactuar de manera ordenada o de manera desordenada para generar lo que se necesita: eliminar un componente patogénico, controlar una célula tumoral, hacer housekeeping barriendo, o cuando se pasan de la raya generando respuestas de autoinmunidad. Ahora, todos estos procesos que se hacen están siempre mediados por la inflamación. La inflamación, algo tan simple, es la primera etapa de una respuesta inmunológica normal, anormal o excesiva. Y siempre la conclusión o la consecuencia de esto puede ser el clearance del patógeno, o cuando uno no puede eliminar el patógeno, la perpetuación de este fenómeno inflamatorio llevando a la fibrosis, a la cirrosis o al hepatocarcinoma.
Y cuando ustedes vean a lo largo de la charla siempre va a haber una serie de mediadores inflamatorios, las citoquinas inflamatorias o algunos otros mediadores que más que inflamatorios son mediadores que responden a la respuesta inmune adaptativa, generando la capacidad de que las células T se conviertan activamente en células citotóxicas y destruyan a los hepatocitos infectados, ya sea por componentes virales o parasitarios. Lo que decía el doctor Tano, ¿no? Esto interesante, este eje intestino-hígado, que básicamente lo que hace es traerle al hígado una oferta interna de componentes antigénicos o peptídicos, que el hígado es responsable de detoxificar, ¿sí? Y esto es un continuum, desde que uno nace hasta que uno muere, donde el hígado sistemáticamente está recibiendo lipopolisacáridos, componentes microbianos, nutrientes y metabolitos, y generar con todo eso una respuesta inmune neutra, diría uno, que no sea excesiva, que tenga la capacidad de eliminar lo que tiene que eliminar y la limitación de no excederse y generar respuesta inmunológica excesiva. Ahora también, más allá de esta oferta interna, tenemos una oferta externa que el hígado recibe, en el cual también tiene que tener un delicado equilibrio. Solo si tenemos un hígado sano y tenemos un insulto agudo de cualquiera de las etiologías que ustedes conocen, hepatitis C, hepatitis B, alcohol, síndrome metabólico, lo que fuere, siempre va a generar una inflamación aguda y eventualmente, en algunos casos, una hepatitis autolimitada. Ahora, cuando el insulto es persistente, la inflamación, como dije, es crónica, el riesgo es la cirrosis y el hepatocarcinoma. Por lo tanto, uno tiene que ir pensando que la inflamación tiene un rol dual, tiene dos caras de la moneda. Una cara que es la cara del equilibrio, que es la cara de la reparación. Sin inflamación no hay reparación. Y una cara que es la del exceso, que es la cara de la injuria tisular. Y siempre en el medio van a estar las mismas células, macrófagos, neutrófilos, células de Kupffer, células dendríticas, linfocitos, todos juegan un rol como si fuera bailando un minué. Dependiendo de cuál es el paciente y cuál es la noxa, es que la respuesta va a ser distinta. Como les dije, la inflamación es la primera y quizás la parte más importante de la respuesta inmunológica. Y esta inflamación va a responder a dos avenidas. Hablando en porteño, uno diría, uno puede ir por diagonal norte, uno puede ir por diagonal sur, los dos van a terminar en Plaza de Mayo, ¿no? Y acá va a pasar lo mismo. Los patógenos externos infecciosos o una misma célula dañada que empieza a expresar componentes peptídicos especiales y que no tiene ningún patógeno, son capaces, luego del reconocimiento por algunos receptores particulares, de generar algunas señales de peligro, ¿sí? Que se llaman danger signals. Y esas danger signals pueden ser, en función de cuál es el origen, una señal de peligro exógena o una señal de peligro endógena. Ciertamente van a tener que interactuar con receptores específicos que después los voy a mostrar, generando inflamación. Y como dijimos antes, esta inflamación puede llevar a una resolución con una injuria autolimitada versus una respuesta inflamatoria sostenida con progresión de la enfermedad.